Defensa, Susana Ustari, que nos acompaña como siempre, a los compañeros de la red que están acá, de la red intelectual, después aquí todos muy bien representados. En fin, a todos ustedes que hacen posible estos encuentros y estas posibilidades de intercambio tan necesarias. Hace apenas una semana aquí compartimos con Pascualina Cursi sobre sus trabajos, que son los trabajos pues, de una investigadora comprometida no solo con su quehacer científico e intelectual, sino fundamentalmente con las luchas de su pueblo, con generar sentido de pertenencia a las investigaciones que realiza, con la generación de espacios de empoderamiento popular del conocimiento científico. En fin, Pascualina nos habló en su oportunidad de la guerra económica. Ella demuestra que el modelo de desarrollo económico que puso en práctica la revolución bolivariana, el socialismo bolivariano, no está ni fracasado ni condenado al fracaso, sino que ha sido objeto de un ataque sistemático, una agresión, un asedio permanente, en una guerra constante y permanente, una guerra económica, así lo definió ella. Es decir, vimos la semana pasada con Pascualina cómo ella caracteriza pues, el proceso que vivimos como una guerra económica. Y hoy nos acompaña nuestro amigo, nos acompaña Fernando, otro investigador, un intelectual, un compañero, un camarada, un amigo de los comprometidos con la patria grande y con los proyectos del socialista donde la mayoría asumen el poder. Fernando es un comprometido con generar sentido de pertenencia a las investigaciones que realiza, un comprometido con la generación de espacios de empoderamiento popular del conocimiento. Así que vamos a tener entonces hoy a Fernando que nos va a hablar de la guerra mediática. Ella nos habló de la económica, no habla de él. Y por supuesto, uno referirse a Fernando es referirse pues, a un especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica, máster en filosofía política, doctor en filosofía, miembro del Consejo Consultivo de Telesur, miembro de la Asociación Mundial de Estudios Semióticos, en fin, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Y en julio de este año, en el 2017, en el marco de la arremetida internacional contra Venezuela, recibió por parte de nuestro presidente, ¿verdad?, Nicolás Maduro, un reconocimiento especial por la solidaridad y el apoyo permanente que Fernando ha brindado a nuestra patria, a la revolución bolivariana, como comunicador y también como investigador. La revolución bolivariana es un ejemplo entonces vivo para los pueblos oprimidos del mundo, un ejemplo de que existe un camino más allá del sistema opresivo, desigual, capitalista. Un país libre, soberano, que ha logrado en estos 18 años reducir la pobreza, la brecha de desigualdad y proporcionarle al pueblo una mejor calidad de vida. Desde su inicio, la revolución bolivariana ha sido una revolución asediada. Un asedio dirigido fundamentalmente a generar en el imaginario colectivo del pueblo, pero también en la opinión pública e internacional, sobre todo regional, que el proceso bolivariano es un proceso fracasado. Ese ha sido el objetivo mediático. Y es fracasado por ser un proceso socialista. Un componente indispensable para la consolidación y el éxito de estos teatros de operaciones desestabilizadores que pretenden ganar voluntades en contra de la revolución. Y este espacio fundamental es el espacio comunicacional. Se necesita de un componente comunicacional que fije una narrativa falsa, errónea, conspiradora, esa creadora de falsos negativos, ¿verdad? Esa narrativa se forma y se consolida con la cartelización de la información, sobre todo a nivel internacional. La llamada libertad de prensa ha conspirado en contra de la libertad y la soberanía del pueblo venezolano, fomentando noticias falsas, creando falsos rumores, manipulando la información con el simple objetivo de manipular la realidad, perjudicando y en última instancia avalando la intervención internacional, que ha sido un objetivo en esta etapa del asedio que hemos vivido en estos últimos 4 meses. Es por ello por lo que la implementación de la guerra económica con sus componentes de acción específicos, desabastecimiento programado, inflación inducida, bloqueo financiero internacional, tienen su correlato comunicacional, expresado entonces en crisis humanitaria, ¿verdad?, en represión, ¿verdad?, el gobierno de Nicolás Maduro
de violador de los derechos humanos, de una dictadura, a pesar de que un análisis poco exhaustivo pues que no hace. Por ello entonces no es casualidad que en la Venezuela bolivariana hablemos además de la guerra económica, también de la guerra mediática, y de ahí la importancia y la trascendencia de los trabajos que viene realizando Fernando Abad, Buenabad, sobre esta temática, y por consiguiente la importancia de tenerlo esta tarde con nosotros en nuestra embajada. Así que gracias, Fernando. Para nosotros es un orgullo tenerte en nuestra embajada y fundamentalmente para tenerte con esta discusión. Así que bueno, sin otro preámbulo, los dejo entonces con Fernando y este regalo que nos ha dado en su visita acá, que logramos pues concretar y hacer posible esta tarde con él y esta discusión. Muchísimas gracias, Fernando. Es al revés la cosa, el agradecido soy yo, exactamente al revés. ¿Ahí me escuchan? El agradecido soy yo, digo, porque ¿digamos? Cambiamos. A ver, ahí me escuchan. Hola, ahí, sí. Digo que la cosa es al revés, el agradecido soy yo porque en este encuentro se juntan muchas cosas para mí muy queridas y muy valiosas. Primero porque yo soy mexicano, yo nací en esta ciudad, Chilango. No lo digo con mucho orgullo porque en algunas provincias lo dicen al contrario. Por otro lado, porque la vida me ha dado la fortuna de poder viajar por toda la patria grande, haciendo contactos, pudiendo sumar algún grano de arena a la problemática que la región vive en distintos niveles y de intensidades y problemáticas, y yo he podido, a donde no me meto, me asomo para respirar de cerca este continente que tiene tanto todavía por regalarnos y por ofrecerle al futuro. Entonces, para mí estar en mi país y encima venir a representar una universidad argentina, porque además dirijo un instituto de investigaciones en Argentina, en la Universidad de Lanús, donde todos deben saber el aprecio que se tiene por México es enorme, enorme. Por lo menos en esa universidad, 20 de los importantes directivos académicos le agradecen a México haber salvado la vida, porque tuvieron que salir huyendo de la dictadura y vinieron a México y fueron recibidos con los brazos abiertos. Este México que tiene una tradición enorme de solidaridad internacional con los refugiados políticos, este México que hasta antes de las tragedias llamadas Fox y los que siguen y otros, tenía pues una tradición diplomática muy importante que ahora nos toca recuperar para la diplomacia de los pueblos. Así que el agradecido soy yo. Y más todavía porque con María nos unen amores comunes, como el amor que tenemos a Chávez, la amistad con el presidente Chávez que tan cara, tan profunda, que a mí en lo particular me significó mucho aprendizaje. Yo también soy hijo de la Revolución Bolivariana, con Hugo Chávez, amigo, camarada, que en lo personal y en lo colectivo nos enseñó tanta cosa, ¿no? Que recordamos siempre extrañándolo tanto, ¿no? Y además porque con María nos hemos encontrado en distintos países armando conspiraciones de todo tipo. Así que yo le agradezco a María también por su generosidad y a los embajadores hermanos su presencia, por supuesto, porque en cada una de sus representaciones está un corazón de patria grande, así que yo también se lo agradezco. De cada uno de sus países hemos aprendido el camino de la lucha también, importantísimo, y son orientadores para nosotros fundamentales. Y Fidel está vivo, ¿no? Embajador, y Fidel lo sentimos como propio siempre y como orientador, así que otro motivo de mucha alegría. Y a todos ustedes, que yo sigo todo lo que puedo y veo el esfuerzo extraordinario de la solidaridad con Venezuela desde México.
México y veo los frentes. Estuve en la reunión que se hizo hace poco allá en el Sindicato Nacional de Electricistas, un día extraordinario en el que vimos acontecimientos que yo creo que son difíciles de ver en la historia reciente de México, donde en una sola mesa los representantes de las más diversas frentes y fuentes de lucha se sentaron todos a una sola voz, decir, Venezuela se respeta. Y eso es un templo importante del pueblo de México, de la solidaridad, y yo debo notificarles a ustedes que amigos y hermanos míos allá en Argentina y en Chile y en Uruguay y en Bolivia y por supuesto en Paraguay, que siguen los esfuerzos de la solidaridad de los pueblos, están atentos a lo que México tiene para decir y ha hecho, ¿no? Y ha hecho mucho ruido, se escucha mucho lo que México publica, hace y dice. Ustedes que son esta fuerza solidaria, así que quinto, la razón para estar agradecido yo por estar aquí. Así que, bueno, yo quiero presentarles a ustedes un material, unas reflexiones, unas ideas. Haré lo posible por ser rápido, les pondré a galope tendido lo que pueda, porque tengo intención de que podamos conversar, hacer un intercambio de ideas sobre la base de lo que quiero exponer. Y lo primero que quiero decir es que estas reflexiones tienen un punto de referencia, un punto de partida, en el que el planteamiento es más o menos esto. El capitalismo es una guerra declarada contra la humanidad. El capitalismo es eso, una guerra devastadora contra la humanidad. Y por la vía del capitalismo, lo sabemos, no hay salida posible. No hay salida posible, y lo que tenemos que hacer urgentemente es conquistar la unidad necesaria de nuestros pueblos para encontrar el camino que nos va a sacar de esto, que nos permita construir el futuro que no se ve por ese camino. Y menos cuando todos los días estamos viendo la seguidilla de ataques que el imperio está orquestando, no solo por las payasadas de su gerente que pusieron ahora, sino porque los dueños de la industria de la guerra están decididos a multiplicar sus negocios. Y eso para nosotros significa algo muy grave, muy serio. Este informe que quiero presentar ahora es inseparable, es indivisible de la comprensión de la guerra económica que aquí expuso Pascualina hace unos días, con la que tuve oportunidad de reunirme también, gracias a la embajadora, unas horas para poder hablar de cómo la guerra económica y la guerra mediática son una y otra instancias indivisibles. Además, la guerra mediática no tendría sentido si no hubiera esa guerra económica que se ha abierto, y esta guerra mediática es uno de sus brazos que se extiende, ¿no? Para, además de todo, además del imperio de la dominación económica, entrar al imperio de la dominación de las conciencias, de las voluntades. Voy a tratar de expresar algunas ideas al respecto, y quiero decir primero que el informe que voy a tratar de explicar ahora tiene algunas fronteras en el tiempo. Está planteado como un informe necesario sobre lo ocurrido a partir del final de la Segunda Guerra Mundial en materia de instrumentación de la guerra, que no terminó, que se ha seguido desarrollando de múltiples formas, tomando en consideración y como referencia de análisis humanístico y ético el pasado doloroso, la marca brutal, la huella y la herida profunda que nos dejó Hiroshima y Nagasaki, y que me parece indispensable mantener vivo en nuestras memorias el calibre de la monstruosidad del imperio, de los imperios, del capitalismo, expresado, por ejemplo, en ese episodio que a veces en la dinámica de los tiempos, a veces en la velocidad de los tiempos, se nos va perdiendo de la memoria, y creo que es siempre saludable regresarnos el recuerdo de esas vidas que ahí se perdieron por el ejercicio de semejante bestialidad contra la humanidad. Desde entonces y hasta la fecha, el imperio se dispuso a establecer una estrategia acelerada de dominación global, entendiendo que habían, desde la perspectiva del imperio norteamericano, entendiendo que ellos se presentaban como triunfadores, cosa que hay que discutir en muchos sentidos,
pero se presentaban como triunfadores y se presentaban como además el ejemplo, el modelo, el policía, el control, el poder único a nivel planetario. Y eso necesitaba, desde su origen, esa idea, la instrumentación de una estrategia de propaganda y de publicidad que avanzara sobre los pueblos para convertirlos a todos en consumidores no solamente de productos, sino consumidores de ideas, de formas de vida, de valores, o como dice el presidente Nicolás Maduro, de antivalores de los de ellos, y nosotros empezáramos a familiarizarnos con ese conjunto de paquetes ideológicos, y necesitaban ellos pasar de las armas de combate territorial a las armas de guerra ideológica. Y en ese periodo, 1945 en adelante, vemos el proceso acelerado del avance de los medios, de llamados medios de comunicación o de las armas de guerra ideológica. Vemos un proceso acelerado que en los años 70, hago un salto rápido porque voy a ir a todo de galope, si no, no me alcanza la tarde, pero hacia los años 70 surge en el mundo una organización de países llamada Países No Alineados. ¿Puedo ponerme de pie? No les importa, para ver a los de atrás, que hay unas muchachas que me gustan mucho y atrás. Quiero poder verlas. El movimiento de los países no alineados, en una reunión crucial hacia el año 73, ya se plantea 1973, acordémonos de estas reuniones, donde ya se planteaba el movimiento de países no alineados, la urgencia de un nuevo orden económico mundial. Ahí ya estaba, a esas vistas de esos años recientes, entre el 45 y el 73, ya el paisaje era desastroso, y el llamado era urgente, a pensar todos un nuevo orden económico mundial. Y la urgencia era tal que ellos decían, pero, un momento, no solamente habría que pensar en un nuevo orden, sino que habría que pensar en un nuevo orden también de la información, porque ya había procesos acelerados de concentración, habían nacido las grandes agencias informativas a nivel mundial y ya se habían convertido en las grandes maquinarias de producción de información como mercancía, y habían mercantilizado la información, incluso por el permiso que algunos gobiernos habían dado, pero principalmente porque ellos se habían convertido en fuerzas supranacionales para el control de la información. 1973, algunos de los todavía dignos que habían trabajando en la UNESCO decidió que había que hacer un informe mundial sobre la comunicación. ¿En qué situación estaba el mundo en materia de comunicación y de información y de cultura? Se lo plantearon entonces como un desafío. La UNESCO tomó el reto y dijo, vamos a hacer el informe, pero vamos a hacer un informe consultivo a nivel mundial y vamos a ir por región, analizando qué está pasando con esto de la comunicación y de la información. Crea la UNESCO un instituto de investigación específica para esto y le encarga a un irlandés extraordinario e interesantísimo llamado Shane McBride, Shane McBride, un personajazo que había toda su vida luchado por los derechos humanos, que había en Irlanda luchado por la dignificación y emancipación de su pueblo. ¿Cómo será interesante este personaje que recibió por un lado el Premio Nobel de la Paz y por otro lado el Premio Lenin de la Paz, ¿no? La envergadura política y el respeto que tuvo dentro de la UNESCO y de la ONU le permitió hacer este trabajo consultivo a nivel mundial para producir, años después, como resultado de toda esa investigación, un informe mundial sobre información y comunicación. En homenaje a McBride, el informe se llama así, Informe McBride. Un documento que yo recomiendo amplísimamente para consultarlo. Se lo encuentra en internet de manera gratuita, en el formato PDF, y publicado, traducido al español por el Fondo de Cultura Económica. Un documento interesante para entender la guerra mediática en años recientes. En 1980, McBride nos dice, aguas con los monopolios mediáticos. No dijo así, pero no, acepten ustedes el coloquialismo. Dijo, aguas con los monopolios mediáticos, porque se están convirtiendo los monopolios, en 1980,
se están convirtiendo en una amenaza contra las democracias. Tienen poder supranacional. Ya no les importa quién gobierna, porque gobiernan ellos con sus ideas, con sus valores, con sus mercancías. Aguas. Una advertencia fuerte si las hay, que además tiene otra afirmación muy importante. Dice, además de ser una concentración monopólica de los medios, constituyéndose en un nuevo poder, dicen ellos, cuarto poder que nadie eligió, poder no sin legitimación de base, popular, etc. Pero ellos decían, somos ese poder. Además estaba haciendo algo de importancia suprema como advertencia para todos, y era que se estaba convirtiendo en una sola voz la que le hablaba a la humanidad entera. Por eso el informe también se llama por un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, un solo mundo, voces múltiples. ¿Estoy siendo claro? Sí. Si ven que cantinfleo mucho, me avisan. Porque son muchas reflexiones. Quiero más o menos ordenar estas ideas. Si hay una pregunta del año 80 sobre el problema de la diversidad de las voces que no están teniendo libertades para expresarse, si los pueblos ya no están teniendo la posibilidad de cada cual con su voz, cada cual con sus diferencias, cada cual con sus cualidades, construir la unidad de la diversidad en los medios, la advertencia del informe McBride es que cuanto antes, decían entonces, los gobiernos empiecen a instrumentar estrategias de defensa frente a esa amenaza. Y además la defensa frente a esa amenaza necesitaba una tarea que hasta ahora no hemos podido cumplir, que tenemos que asumir como una agenda política fuerte, que es la construcción de una corriente crítica fuerte frente al discurso de los medios. La necesidad del pensamiento crítico, enfrentando directamente cara a cara a ese discurso mediático que amenaza a las democracias y que además amenaza a la diversidad de las voces. Avanzo 2 años. Entre 1980 y el año 2015, es un salto enorme, aparece otro informe de la UNESCO que es ese. Voy a pasar para acá, si no ves. Perdón, embajador. Este informe, que no se ve nada, ahorita lo voy a explicar. Tampoco hay mucho para ver. Los números no se los puede aprender uno de memoria, pero este informe de la UNESCO, publicado en el año 2015, en diciembre, o sea, hace unos meses, retrata lo que la UNESCO llama las industrias culturales en el mundo. Llamo la atención de ustedes sobre el concepto industrias culturales. Porque resulta que la cultura, que alguna vez fue el patrimonio espiritual de la humanidad, ahora ha sido reducido a una mercancía de una industria que está dominada por 2 grandes fuerzas hoy por hoy. Por un lado, las mafias inmobiliarias de los bienes raíces, y por otro lado, las mafias de las industrias del turismo, que están haciendo cosas tan especialmente interesantes de observar con detalle, como por ejemplo adueñarse del Templo Mayor para poner un hotel en el que se anuncia que desde la ventana de tu cuarto podrás contemplar los vestigios del Templo Mayor. Y las pirámides de Teotihuacán y las de Yucatán y todas las pirámides se convirtieron en parte del decorado de una industria que ahora presenta la cultura como el decorado de la actividad turística. Lo mismo pasa con la pirámide de Egipto, lo mismo pasa con el Museo del Louvre en Francia, lo mismo pasa con todo el patrimonio cultural del cual estos han hecho un inventario minucioso. Y saben ahora que del patrimonio cultural de la humanidad hay un patrimonio que se ha podido conservar con el criterio de conservación de ellos, y otro patrimonio que se ha ido destruyendo. Dicen así, destruyendo como por arte de magia, porque el tiempo es implacable, etc. Pero también porque ellos le han metido mano, como en Irak, y bombardeado el Museo de Bagdad y saqueado todas las piezas y la riqueza cultural que ahí se atesoró y que ahí, de ahí pasó a ser propiedad de colecciones privadas, etc.
Y entonces ahora la buena voluntad de la UNESCO dice: las industrias culturales tienen el derecho de conseguir inversionistas privados para rescatar el patrimonio cultural, como si fuese eso una bondad, y convertirlo en negocio. De modo que ellos piensan y se proponen que ahora espacios que son identidad del ascenso de la cultura humana se vuelvan concesionados o privatizados para que se vuelva un negocio del turismo y de los bienes inmuebles, como los complejos turísticos que se van creando. Este mapa habla de la suma de los millones de dólares que está manejando la industria cultural en el mundo, dividido por regiones. Las cifras que aquí se ven, ustedes pueden encontrarlo esto ya en internet, si ustedes ponen el mapa de las industrias culturales de la UNESCO, y pueden estudiarlo cada cual según sus diversos enfoques. Pero aquí dice miles de millones de dólares en las distintas regiones del planeta, y dice que generan empleos. Tantos millones de empleados generados en distintas zonas del planeta en virtud de esta reconfiguración mundial de las industrias culturales y de las herramientas de comunicación que publicitan este mundo. Es el informe oficial de la UNESCO, que ya nos advierte a nosotros dos cosas: un episodio de saqueo cultural global y un paso del proyecto de neoliberalización de la cultura, con todo lo que implica subordinar a esto agencias de publicidad, películas, documentales, etcétera, etcétera, que ahora incluso se filman en virtud de esta maquinaria de guerra ideológica llamada Netflix. También se posicionan para ser filmadas películas en distintos escenarios de la cultura, donde la cultura, repito, pasa a ser decorado del espectáculo del turismo. ¿Voy bien? ¿Una regreso? Muy bien. ¿Sí? Bueno, no se me vayan a dormir, porque la siguiente. Y este es el alma mater de la otra industria. Acá está la inversión mundial en la guerra, en las armas. Desde donde están allá atrás se alcanza a ver quién es el que domina, ¿no? Desde cualquier parte del mundo se ve quiénes son los que dominan el negocio, la cultura de la muerte, la estética de lo macabro, ¿no? La moral macabra. Pero ¿por qué está México también? Adivínale. Porque hay industrias y subindustrias que funcionan de dos maneras básicas. Una es la que, a ver, ojo, la industria de la guerra no es solamente armas, no solamente pistolas y balas y cañones y tanques, etc. Hay industrias de investigación, por ejemplo en textiles, para los uniformes. Hay laboratorios de investigación en óptica para poder mirar más allá de las paredes, en la plena oscuridad. Digamos, hay mucha investigación científica que está subordinada a esto, y hay laboratorios de investigación en todas estas zonas que son parte de todo ese proyecto. Pero además es para dos cosas. Uno, inventar nuevas armas, comprar las que salen al mercado y luego actualizar las que ya existen. ¿Está claro? Y entonces dice el informe de todos los informes, es que el conjunto total del monto, que es la primera actividad industrial del planeta, dicen ellos, en su informe del año pasado, de finales del año pasado, dicen que para los próximos 15 años debe crecer en un 17%. Y cualquier hipótesis de crecimiento de esto significa un atentado, un peligro contra la humanidad. ¿Está claro? Esta es la relación entre la guerra económica, la guerra militar, la guerra territorial y la guerra mediática. Este es el alma mater. Para esto trabaja Trump. Quizá una de las fotos que Trump ha exhibido con más orgullo en el mundo es su foto sentada con los Emiratos Árabes, diciendo: mira nomás cuántas armas les vine a vender. Así que casi no se sacaron la foto con el chequezote ya porque, ¿no? Pero ese era el mensaje, ¿no? Una venta récord de armas a los Emiratos Árabes, donde la democracia no existe, ¿no? Una manga de mafiosos dictadores en general. Y luego dicen que Venezuela es el peligro, ¿no? La próxima.
Esto que ven aquí ustedes es la red mundial de cables de comunicación submarina. La guerra mediática trabaja debajo del mar, a nivel territorial y a nivel orbital. Este es el mapa en el que se ven distintas profundidades, distintas distancias y distintos costos de inversión de una red que transita internet, televisión, datos reservados de los estados, etc. Y aquí funciona en esta red con distintos nodos de retroalimentación y de circulación. La próxima, ¿sí? Este es el mapa del mundo rodeado por satélites, hoy por hoy. Cuando vemos el partido de fútbol que transmiten desde quién sabe dónde, ¿no? Ese mercado, o los eventos, o los espectáculos, o los noticieros, o los reporteros, o etcétera, ese tránsito global de información tiene el apoyo de toda esta red de transmisión y retransmisión de satélites, que son en su 80% propiedad de Estados Unidos. La próxima. Este es un mapa de las distintas redes de internet que hay. No importa mucho, no me voy a detener mucho, pero es un conjunto de nodos o núcleos de transmisión y retransmisión de internet, también dominado como propiedad de Estados Unidos. Adelante. ¿Qué es lo que se disputa de todo esto? Adelante, sí. Por una parte, la lucha por los hidrocarburos, por las fuentes de energía, gas, petróleo y agua. Son estos datos producidos por el Instituto de Estudios Geopolíticos de Anester Ceseña y todo su equipo, compañera de la red, intelectuales. La siguiente, por favor. Y el otro mapa completo sobre fuentes energéticas que están en disputa. Y por supuesto, ese es uno de los mapas que nos hace comprender parte de las razones por las cuales el ataque contra Venezuela está acelerándose como se acelera ahora. La próxima, por favor. La que sigue. Y luego nos encontramos con esta bonita noticia. Los 6.000 medios de comunicación que hay en el planeta, los más importantes de todo el globo, pertenecen a estos 6 grupos, en manos de 6 personas. Hacia el año 83, este era el conglomerado de dueños de medios de comunicación. Hacia el 2011 son 6. Se nota lo que decía el informe McBride, ¿no? Hay un proceso acelerado de concentración monopólica de medios de comunicación, y estos señores son los dueños de todo eso. ¿Se alcanza a ver? Tomen aire porque faltan todavía unas cosas. Adelante, sí. Esta es la distribución interesante del volumen de cada una de estas inversiones a nivel global, los montos y los nombres de los muchachos, dueños de todo. Todos conectados con Israel. Próxima. Toda esta estructura de propiedad mediática, de base de investigación militar, produce mercancías, produce marcas, y esta es la red global de las marcas operando, que se presentan al público como los proveedores directos que ponen la fachada de un mercado. La próxima. Bueno, algunas frases, voy a pasarlas rápido porque es la advertencia sobre el proceso acelerado de monopolización. Ese señor que está ahí es McBride. Algunas advertencias sobre los riesgos del proceso de monopolización. La próxima, por favor. La necesidad de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación que sea agenda política de todos los frentes de lucha. Quiero subrayarlo porque quizás después podamos hablar bien a fondo de esto. Ya propone el informe McBride, que este problema de la concentración monopólica pase a ser eje de la agenda política de todos los frentes. Que no esté ausente, que no se crea que es un problema de entretenimiento, de espectáculo, que es un problema en el que nos va la vida porque hay un problema profundo de manipulación de información y de conciencias. La próxima. La necesidad de una corriente crítica transformadora en materia de comunicación. Que ahora hablaremos 2 palabras sobre, ¿y eso cómo se hace?
Próximo. Estos son los mapas en los que estamos trabajando ahora en el instituto que yo dirijo, para más o menos conformar una manera de ver cuántos monopolios mediáticos están operando en el continente. Lo que yo llamo ahora en una investigación el plan Cóndor mediático, la operación Cóndor mediático, que con base en la misma inspiración y casi en los mismos dueños de los años 70 siguen operando con el mismo nombre. Por ejemplo, el grupo Clarín de Argentina, son los mismos, exactamente. Atacando ahora no solo a Cristina Fernández, sino atacando a Venezuela principalmente, que es hoy por hoy el objeto de todos los ataques de toda esta red continental, ¿no? Adelante, por favor. Esta es una contraparte en la que se presenta quiénes son los medios de los nuestros que están ofreciendo alguna resistencia a eso. Ahora resulta que porque tenemos en los meses recientes algunos cambios que hay que modificar Ecuador. ¿Eh? Que eso es muy interesante porque recién cuando estábamos terminando de hacer el mapa, ahora nos encontramos con la novedad de que hay que ver que el territorio se está moviendo permanentemente y cómo se está haciendo la recomposición de esta estrategia con los medios. Adelante, por favor. Bueno, algunos de las caracterizaciones de los medios que están operando en la región, con los nombres que ustedes conocen. Próxima, por favor. La relación entre bases militares en América Latina y bases mediáticas. Cuando uno estudia la superposición que se da en la concentración de bases militares, por ejemplo, 7 bases militares en Colombia, donde hay un 90% de medios contra Venezuela, y en Venezuela hay un 80% de medios trabajando al servicio de la ofensiva de invasión, ¿no? De la derecha. Todo este proceso de coordinación entre la operación del control de bases mediáticas y su relación con la operación propagandística contra los procesos y los líderes, procesos sociales y líderes sociales. Estamos trabajando en este primer mapa para después mostrar la red y las coincidencias que se están dando entre, por ejemplo, la noticia ayer, por ejemplo, de que Venezuela no tiene solamente los recursos petroleros que decía tener, que resulta que tiene más, mucho más. Se descubre ahora que es mucho más rica en petróleo de lo que se sabía. Ahora, ¿eso cómo coincide con la estrategia mediática en la región? Noticieros, periodistas, informes, pero no es solamente para difundir la riqueza petrolera de Venezuela, sino para ayudar a la desestabilización, al golpeo, al descrédito, para el sabotaje ideológico. Avanza, por favor. Una pregunta crucial para la agenda que proponemos, que sea agenda de batalla comunicacional, es si aceptamos o no que hay una guerra mediática. Porque créanme que hay muchos compañeros en muchos frentes, los he visto en algunas academias, que uno les dice, la guerra mediática, y dicen, no es para tanto, no es tan así, dicen. ¿No está medio paranoico usted? ¿No está medio conspirativo? Bueno, en el siglo XX, lo que va del siglo XXI, en lo que va del siglo XXI, tenemos 11 golpes de Estado en la región. Y en todos la operación de medios de comunicación trabaja. De más, de menos información, manipulados, algunos disfrazados, francamente, de lo que constituyen este mapa de en todos los procesos de golpe de Estado, el papel como líderes del plan Cóndor mediático. ¿Avanzamos? Y para que no nos asfixiemos, porque ya todos los mapas que he presentado son suficientemente agobiantes, resulta que también por el otro lado los pueblos han luchado históricamente y han producido también en el mapa continental una experiencia de revolución comunicacional. Y que estamos obligados nosotros a contrastar en términos concretos cuáles y cuántas han sido las luchas que hemos enarbolado históricamente desde la mismísima caída de la Gran Tenochtitlan,
que inicia la resistencia comunicacional del pueblo mexicano. Hasta el presente, necesitamos hacer el gran atlas continental de las luchas, donde entren todas las grandes conquistas. Por ejemplo, el muralismo mexicano, por ejemplo, la canción en Venezuela, por ejemplo, la televisión, la prensa obrera, la prensa campesina, los movimientos indígenas, todos los distintos escenarios en los que se ha producido expresión de combate comunicacional de nuestros pueblos, necesitamos estudiarla, completarla, tener esa gran base para reconocer cuáles han sido las características de esta lucha histórica por una comunicación emancipada y emancipadora. Proponemos un primer mapa para trabajar. Estamos en eso en el instituto. ¿Avanzamos? Bueno, y todo viene a dar a esto, porque el ataque de todo esto va para la cabeza de cada uno, ¿no? No me voy a detener aquí porque el mapa está muy mal impreso y no se ve, pero son 3 instancias en las que quiero proponerles para reflexionar. Si quieren apagamos la luz, prendemos la luz y apagamos la luz y bailamos. Quiero referir 3 instancias de la operación mediática. ¿En qué ejes estadísticamente está comportándose el ataque? 1. Son una fábrica de producir miedos, sistemática. Son una fábrica de producir consumismo. Y son una fábrica de producir individualismo. Entre miedo, consumismo e individualismo hay una tríada compleja que podemos identificar a través de hacer algunos estudios de estadística o de encuesta, en los que estamos ahora haciendo algunos pininos con el instituto, y si logramos conseguir fondos, porque la investigación necesita mucho dinero y ahora estamos tratando de conseguir los fondos, podremos hacer el mapa mucho más perfeccionado para decir, a ver, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo hacen ellos para instalar en nuestra cabeza miedo, individualismo y consumismo? Y hay unidades bélicas ideológicas muy claras. Por ejemplo, hay una serie de televisión que se llama House of Cards. ¿Tienen idea? Sí. En la que del primer capítulo al último hay un proyecto semiótico basado en la antipolítica. Se trata de que veamos la serie muy entretenidos, incluso ansiosos de ver los capítulos que siguen, para convencernos de que la política toda es una porquería, de que los políticos todos son una mierda. Perdón por usar el latín culto. Y convencernos de que esa basura no hay que tocarla, porque hay que dejarlo de eso. Tiene su resultado y su peso en mucha gente, en muchos jóvenes sobre todo, porque tiene una generación de apatía grande, calculada por el discurso que ahí se produce. Podríamos hacer un estudio de la cantidad de adjetivos, de la construcción de los sujetos que discuten, de quién es el grupo que pelea con el otro para la traición y para la componenda, y veríamos un mapa completo en el cual de lo que se trata es de alejarse de la política, porque solamente ellos, que son cerdos, sucios, etcétera, para manejarla, están habilitados para eso. Es decir, convertir a la política en algo ajeno, cuando debería ser exactamente al revés. Por eso es que Netflix tiene que estudiarse como una máquina de guerra ideológica compleja. Por eso es que hay que estudiar, por ejemplo, el proyecto de cultura, narcocultura, como una máquina de guerra ideológica en la cual el objetivo es acostumbrarnos a lo macabro, resignarnos, dejar el espacio de nuestro debate social para que el discurso de ellos predomine como el ejercicio de lo que hay que hablar, de lo que hay que pensar, de lo que hay que valorar, y lo nuestro queda periférico, olvidado. Hay 5 laboratorios de guerra psicológica en el mundo que son los más importantes. 2 de ellos están ahí, al lado de Venezuela. JJ Randón, Durán Barba, toda esa pandilla. Desde ahí se trabajan matrices ideológicas que van operando a través de los distintos medios. Por ejemplo, en una serie de televisión, hoy lo recordaba con un amigo periodista acá, un artículo que escribí hace algunos años sobre una serie que se llama The Good Wife, que tiene varios capítulos, uno particularmente interesante, que es una unidad semiótica compleja, donde aparece Chávez, en ese capítulo,
como un político corrupto de Venezuela, al cual ya le han ofrecido lana para algunas tranzas, y el tipo quiere ahora más dinero porque es un tranza el mismo. Así lo presentan ahí. A Chávez. Pero obviamente que ese público, contento de su propio proyecto ideológico, que se espeja en esto, se conduce hacia un estadio, ese estadio ideológico complejo y de veras peligroso, que es el que obliga a las personas a decir que alguien haga algo, por favor, con ese dictador, que por favor alguien resuelva ese infierno que es Venezuela. En ese contexto, voy a cerrar aquí con esta reflexión para que dialoguemos. En ese contexto, aparece esta instancia en la que estamos discutiendo hoy, algunos núcleos semióticos duros, algunos núcleos de cómo se genera el contenido y cómo se generan las ideas a través de los medios de comunicación como aparatos de guerra mediática. Y se dice que estamos viviendo la era de la posverdad, ¿no? Un debate que está como muy de moda. Yo creo que existe esa lógica de la posverdad porque estos han sido capaces de generar la plusmentira. Si ellos son capaces de decirnos que la verdad es una especie de atardecer de la razón y que ya no hay que preocuparse por la verdad porque la verdad es una cosa tan subjetiva, claro, pero a cambio ellos tienen laboratorios para inventar sus verdades que son básicamente mentiras. ¿Cómo es esa ecuación? Bueno, la lógica es esta. 1. Convencernos de que además de que tenemos que ser esclavos de ellos para siempre, tenemos que agradecérselos. De que una vez que estamos agradecidos somos mansitos. De que creemos que el aparato ideológico que nos han vendido demuestra que ellos siempre han tenido la razón. Y que nosotros somos capaces de heredar su discurso y encima tomarlo como valor cultural y espiritual y heredárselo a nuestros hijos. Esa sería la lógica de esta escalada, en la cual el punto cúspide de la hipótesis fuerte es que en un punto ya no necesitemos que nos mientan, que en un punto seamos capaces de fabricar nuestras propias mentiras y andar por el mundo con nuestra mentira como si fuera la gran verdad, sin necesidad de cotejarla con la realidad social del conjunto. No es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad este asunto. Ya nos pasó en el confesionario. Ya el confesionario nos convenció del pecado, de que somos pecadores. El que esté libre de culpa aquí. A ver, ¿quién lanza? No, pero no a mí. ¿Quién de aquí no es un pecador? Decía, ¿no? ¿Quién no nació en pecado? ¿Quién no que anda teniendo pensamientos medio cochinos? Ya se autocastiga, ya no necesita ir con el cura que le diga 10 padres nuestros desgraciados, te vas a quemar en el infierno. Ahora resulta que yo mismo me autoflagelo, porque hay un mecanismo ideológico que se constituyó y constituye en muchos pueblos, la lógica de la culpa, con la que se crece, uno culpígeno, acomplejado, apocado, miedoso, en virtud de este aparato que ya no necesita estar diciéndonos todos los días, sino que lo traemos ya portátil en chip y fabricamos nuestros propios ingenieros ideológicos. Ese sería el punto cumbre de un proceso de generación ideológica en el que nosotros estamos hoy debatiendo algunas cosas. ¿Es cierto que se puede hablar de estas cosas así? Pues más o menos hay que pensarlo en esos términos. Hoy, a esta hora, casi donde va uno y dice, fíjese que he estado en Venezuela, lo primero que pasa es qué horror. Se ha producido ya una reacción alérgica al concepto de Venezuela en muchos sectores en virtud de esta operación mediática que se está dando a nivel global hoy a estas horas. Que es imposible decir Nicolás Maduro en algún lado sin que de inmediato diga ese horroroso dictador del país bananero y sin que haya una dosis de odio en eso. Esta es la clase de resultado de lo que hoy por hoy es la operación mediática más grande de la historia, en los años recientes. La operación de fake news, como le llaman,
más grande del planeta y que ha roto todos los récords, ya que Cuba sabe, ¿no?, de estas cosas. Ha roto todos los récords en centimetraje periodístico del planeta, en minutos de radio, en minutos de televisión, gracias a que ellos tienen en su poder esa red de control informativo e ideológico que mostré hace rato. Bien, propongo una pregunta para comenzar a conversar. ¿Es o no de urgencia que los movimientos sociales, que las fuerzas políticas pongan en su debate como eje central el debate sobre la problemática mediática? Primero, agradezco a la embajadora que me haya invitado a esta excelente presentación, y así ha sido muy ilustrativo. La respuesta es sí lo es, pero yo agregaría una reflexión, Fernando. Y el problema es que la debacle de la Unión Soviética hizo muchos años en Naciones Unidas. El nuevo orden económico internacional, nadie habla de eso hoy. El nuevo orden internacional de la información y la comunicación, no se habla de eso hoy. En Naciones Unidas es difícil encontrar una referencia al nuevo orden internacional de la información y la comunicación. El informe McBride no aparece en ningún lugar en los documentos actuales de Naciones Unidas, como están. En la generalidad de las universidades no se habla de eso. Nuestros jóvenes, incluso en las universidades, no conocen eso. ¿Por qué? Porque ya la palabra imperialismo tampoco aparece en los documentos de Naciones Unidas. No existe. No existe. Entonces, todo se reduce a erradicación de la pobreza. Ya somos felices cuando leemos un documento, trabajamos por erradicar la pobreza, y lo englobamos todo. Por eso yo creo que sí es importante que los intelectuales revolucionarios, personas como tú, Ignacio Ramonet, que también ha escrito sobre eso, la red de defensa de la humanidad, promuevan eso, y es responsabilidad de todos nosotros, porque nuestros jóvenes no conocen eso, y a veces por eso es que piensan de otra manera. Es fácil engañarlo con esos productos enlatados de la industria de la industria cultural. Por eso pienso que es muy interesante lo que ha dicho, y tenemos que tratar de divulgar estas cosas para que se conozcan, porque no hay, ellos no saben dónde